Dios, aleluya. Estamos aquí en el ministerio Get Up, Levántate Podcast y vamos a estar hoy con el tema la obediencia a Dios. La otra semana estuvimos en el tema rebelión y desobediencia y ahora vamos a entrar en el de la obediencia a Dios. Así es que voy a leer algunos versículos en Deuteronomios capítulo 28 acerca de la obediencia a Dios. Voy a estar leyendo del 28, del versículo 1 al 14. Ok, lo voy a leer rápido. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y dirán sobre ti todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces ahí le voy a dejar. Hay muchas bendiciones, allí en tu casa puedes leer todas las bendiciones acerca de la obediencia hacia Dios. Voy a leer otra vez el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner en obra. Cuando la Biblia habla de guardar es obedecer, poner en obra todos sus mandamientos, no algunos, sino todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Así es que vamos a empezar aquí con mi hermano Giovanni, que nos hable acerca de la obediencia a Dios. Giovanni, te doy el tiempo, Giovanni. Gloria a Dios. La obediencia al Señor es realmente que tenemos que reconocer que estamos realmente confiar en Dios, lo que Dios existe, y tenemos que creer en Él. La palabra del Señor nos enseña Juan 14:23. Dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, haremos nuestra morada en él. Amén. Tenemos que creer en Jesús y hacer la voluntad de Él. Esa es la obediencia a Dios, pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano Rolman. Buenas tardes, Dios los bendiga. Cuando obedecemos la palabra de Dios, algo de nosotros se va. Amén. Cuando obedecemos la palabra de Dios, venimos y algo de lo que estábamos haciendo atrás en el mundo, se nos quita todo eso, porque cuando venimos a Cristo Jesús y obedecemos la palabra de Dios, Dios nos empieza a ministrar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que empezamos a obedecer la palabra. Y cuando empezamos a obedecer la palabra, dentro de la obediencia, empieza Dios a obrar en la vida de uno. En la forma que obró Dios en mí fue cuando yo obedecí su palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo me convertí, fue una obediencia que tuve que hacer. Tuve que dejar lo que del mundo me traía. ¿Por qué? Porque traía pecado. Entonces, cuando empecé a obedecer, dejé el pecado. Y cuando deja uno de pecar, la manifestación de Dios empieza a manifestarse en uno. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno ya está en Cristo Jesús, empieza uno a obedecer a Dios, a la palabra, empieza a obedecer a los hermanos, hermanas, al pastor. Cuando el pastor da una orden, uno obedece. ¿Por qué? Porque no lo hace para el pastor
o para la pastora, sino lo hace para Cristo Jesús. ¿Por qué? Amén. Porque Cristo Jesús se nos ha revelado a nosotros para que nosotros obedezcamos la palabra de Él. Es todo. Perla. Buenas tardes, buenas noches, donde quieras que se encuentren. Es un placer para mí estar aquí nuevamente reunido con mis hermanos, hablando un poco de cómo Dios ha transformado nuestras vidas a través de la obediencia. La obediencia es uno de los mandamientos que Dios requiere. No es algo que si queremos, es un requerimiento que todo aquel que decide servirle a Dios, tratar de obedecerle y tratar de caminar en los caminos de Dios. Porque muchas veces Dios nos pide que sacrifiquemos algo. Puede ser algún hobby, puede ser algún hábito que tengamos, pero así también nosotros tenemos que ser obedientes, así como Abraham, el siervo obediente. Él fue un siervo bien obediente que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham, que le dijo: heme aquí, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Y Abraham sacrificó a su hijo, y lo podemos ver aquí en la palabra de Dios en Génesis 22:1, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios. A veces Dios me prueba a mí, a quien sea. Dice: probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. So Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Y cuando él iba caminando hacia el lugar que Dios le dijo, Abraham ya lo había sacrificado en su corazón. Abraham iba sufriendo hasta llegar a ese lugar donde Dios le pidió que lo sacrificara. Pero Abraham tenía fe, y así también nosotros, a través de la obediencia, debemos de tener fe de que cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo, Dios siempre provee, siempre nos va a proveer. Él nos da la provisión en todas nuestras áreas. Si tal vez te dice: quiero que sacrificies, voy a ponerme mi persona, Perla, quiero que no pases tanto tiempo en el gimnasio, quiero que pases más tiempo contigo, quiero conocerte más, quiero hablar contigo cara a cara. Pues yo tengo que sacrificarme y esforzarme para agradar a Dios. Amén. Para que cuando yo clame a Dios, Él me va a escuchar, va a poner atención a mis peticiones. Pero Dios es un hombre bueno, es un hombre bueno y poderoso, que todo aquel que decide obedecerle, ¿me entiendes? Pues Dios siempre obra para bien. Sí. Pastor. Estaba recordando del versículo de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mira lo que dice la palabra. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios de tu vida? Los sacrificios. Que hagas sacrificios. Mire, puedes hacer el sacrificio de ayunar, de estar todo el día en oración, pero sin obediencia, ¿de qué sirve que hagas todo esto si no obedeces a Dios? Entonces, obediencia es lo que separa a un hombre que oye la palabra y uno que hace la palabra. Es la obediencia, la diferencia. Entonces, nuestro hermano Giovanni estuvo hablando acerca de que Juan 14:23, en Juan 14:15, Juan 14:21, habla que el amar a Dios es como cuando tienes fiebre. ¿Cómo te miden la fiebre para saber? Con un termómetro. Con un termómetro, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde te lo meten a la boca, no? Sí. Hay unos en la boca y otros Hay unos en la axilas. boca, otros en la axila, hasta por la oreja, ¿no? También. Sí. Mire, entonces, ¿cómo medimos en lo espiritual? ¿Cómo medimos el amor que le tenemos a Dios? Porque si yo ahorita voy a la calle y les empiezo a preguntar, o en alguna tienda, ¿amas a Dios? Y
que estoy seguro que la mayoría va a decir que se ama a Dios. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuánto amor? Porque cuando nos enfermamos dicen tienes 98 de temperatura, 103, 105. Y el termómetro mide la cantidad de temperatura que tiene tu cuerpo. Pero ¿cómo podemos medir el amor que le tenemos a Dios? Es cuánto le obedecemos. ¿Cuánto le obedecemos? Porque allí en Juan, vamos allá Juan a leer estas escrituras. Ya Giovanni nos leyó una, pero voy a estar compartiendo Juan 14, 15. Juan Amén. 14, 15 dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Amén. En el 15. En el 21. El 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Versículo 23, respondió Jesús, le dijo: el que me ama mi palabra obedece, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que dice, tendremos una relación con él. Sí, porque lo que rompe relaciones es la desobediencia. Y la desobediencia, ya vimos, hermano, la otra vez, que es pecado. Dios no puede tener relación con alguien que hace pecado, porque el pecado, Dios es santo, y los que se acerquen a Él a tener una relación tienen que vivir una vida en santidad. Amén. Pero ¿cómo podemos tener una vida en santidad? Solamente a través de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, y obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Así es que, hermano Giovanni, no, si quieres aportar algo, si ustedes alguien quiere dar un testimonio acerca de alguna vez cuando fueron obedientes a Dios, pero le doy parte a Giovanni y a ver qué el Señor les pone en su corazón. La obediencia a Dios, pastor, es que tiene que estar firme en el camino del Señor. Amén. Tiene que estar limpiamente, que Dios nos escucha, y tenemos que hacer caso cuando Dios nos llama la atención. Porque su palabra dice en Proverbio 16:20: el entendimiento en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Y el sabio de corazón es llamado prudente, y edulcorará labios aumenta el saber. Tiene que saber que nosotros estamos fijos en la obediencia de Dios, porque ¿cómo damos cuenta nosotros si no estamos en la obediencia de Dios? Es cuando nosotros salimos del camino. Nosotros estamos en otro lado que ya no es de Dios, ya perdimos la obediencia. Pero hay veces nosotros sentimos que estamos con Dios, sentimos que estamos en la obediencia, pero cosas hacemos que ya no es de Dios, ya salimos de la obediencia del Señor. Eso es lo que yo veo. Sí. Rolman. Pastor, Sí. quiero contar mi testimonio, pastor. Hace 2 años, cuando muy vine acá, estaba pasando un proceso de una desobediencia, porque estaba trabajando yo en Oklahoma City. Dejé de congregarme acá por irme a trabajar en Oklahoma City. Entonces lo primero es de que desobedecí. Entonces cuando pasó eso, pastor, y regresé otra vez al camino de Dios, que cuando vine acá había una campaña, estaba la doctora Nina. Ese día, pastor, me edificó tanto la palabra que usted soltó. Amén. ¿Por qué? Porque usted dijo, este año es de puertas abiertas. Entonces, ¿por qué dije yo? ¿Por qué puertas abiertas?
Entonces, ahí reaccioné. Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, se le abren las puertas a uno. Se le abren las puertas, se le abre todo puerta. Y se cierran las puertas que lo están agarrando a uno para que no crezca en Dios, para que uno no busque más de Dios. Entonces, pastor, ese para mí es un testimonio, porque estaba pasando de muerte a vida otra vez. ¿Por qué? Porque empecé a obedecer la palabra de Dios, empecé a buscar más a Dios, y cuando uno busca de Dios, viene bendiciones. Y yo le doy gracias a Dios, porque por una obediencia he crecido. Amén. Espiritualmente y en la palabra también, porque me he metido más en la palabra, he leído más en la palabra. Hubo un tiempo cuando vine acá, pastor, 3 meses entregado a la palabra, y es un alimento que uno mismo va viendo, y un cambio que uno está haciendo. ¿Para qué? Para ver que uno, no es para que Dios vea, sino que uno tiene que esforzarse para que Dios empiece a bendecir. Amén. Sí, hermano, así es cierto. Hermana Perla. Pues el ser obediente muchas veces es pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir luchando, y también ser obedientes a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Cuando muchas veces vamos caminando por la calle y ves a alguien y dices, hoy creo que mi conciencia, o fue coincidencia, o cosas así. Pero cuando te acercas a esa persona y le dices, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Oh, pues esto, lo otro. Y ahí el Espíritu empieza a trabajar en uno, y en aquella persona le das tal vez una palabra de fortaleza, una palabra de aliento. Y pues si ahí uno le da una bendición, le das aliento, y eso tarde o temprano Dios te va a recompensar. Te va a recompensar con más, pero no como la gente del mundo piensa, que si yo doy más, no sé, dinero, que si doy cosas materiales, Dios me va a bendecir con algo material. Pero qué hermoso es cuando uno es obediente a la palabra de Dios, y Dios te bendice con salud, con una familia unida, con un trabajo, con tal vez una nueva casa, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque somos obedientes, y la palabra de Dios dice que si somos obedientes a su palabra y hacemos lo que Él nos pide, todas esas cosas nos van a seguir. Y dice, así como dicen en Deuteronomios 28:1, ya lo leímos, pastor, que dice que si somos obedientes en todo y cúmpleles cuidadosamente, debemos de ser cuidadosos, porque muchas veces el enemigo también puede venir y decirnos cosas a nuestro oído, y antes de nosotros soltar esa palabra tenemos que estar seguros que es de parte de Dios, porque nuestra lengua, nuestra boca tiene poder para bendecir, maldecir, para unir y destruir. Debemos de ser cuidadosos y cautelosos y decir, Señor, si es de ti, es hecho, y si no, Señor, no abras mi boca. A veces el Señor hay que pedirle sabiduría y discernimiento para poder hablar y callar cuando es justo y necesario, para no equivocarnos, para no hablar el nombre de Jesús en vano, porque muchas veces gente, me atrevo a decirlo, pastores, profetas, usan el nombre de Jesús, de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso en vano, para tomar ventaja, y pues pedirle a Dios que nosotros no seamos así, que nosotros seamos obedientes a nuestro Padre y que no le fallemos, y que si le fallamos reconozcamos. También ahí esa es una obediencia, reconocer cuando nos equivocamos y decir, Señor, heme aquí, perdóname, límpiame, ayúdame. Y para eso pues tenemos a los hermanos también para que nos ayuden. El ser obedientes, ir a los
a los viejos, a los elders de la iglesia que nos guíen también. Pastor. Así es, hermanos, mire, recuerdo ahorita lo que Ronman estaba compartiendo de la obediencia. Él dejó de obedecer a Dios y empezó a tomar sus propias decisiones. Entonces te alejaste de Dios. Fue una decisión que tú tomaste, una desobediencia, porque tú ya conocías de la palabra de Dios. Pero mire, siempre Dios va a utilizar a alguien para hablarte. Amén. Y recuerdo que aquí mi hermano Giovanni, Dios había puesto en su corazón que lo invitara. Entonces todo empieza desde ahí, desde que alguien te invita y tú eres obediente a la invitación, porque yo imagino que Giovanni no creo que nomás se le haya ocurrido, porque Dios muchas veces pone a hombres de Dios que inviten a alguien. Entonces Giovanni fue obediente y fue y invitó a Ronman. Y Ronman, cuando el hermano Giovanni fue y te trajo esa palabra, ¿qué le dijiste tú a Giovanni? Pastor, ese día cuando me dijo, hermano, vamos a tener unos 3 días de prédica. Ajá. Y va a venir alguien de visita, dijo. Sí. Entonces dije, no, pues déjeme ver. Y todavía, mire cómo es el enemigo, pastor, cómo trabaja el enemigo con uno. Cuando uno es desobediente, pastor, el enemigo trabaja de muchas formas. A mí me estaba apoyando ese día cuando él me invitó, me dijo, en mi pensamiento está, no vayas, ¿para qué vas? ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces, yo en primer lugar le pedí guianza al Espíritu Santo, porque en ese mismo instante cuando el hermano me invitó, dentro de mí quería estar en la presencia. Pero había una oposición, pastor, Sí. que me decía, no vayas. Entonces, cuando yo obedecí esa palabra donde dice ve, cuando yo obedecí esa palabra, pastor, cuando yo dije, pues voy, mi esposa no quiere ir, yo voy. Amén. Así es. Entonces, pastor, vine, me senté en la última silla y dije, Señor, te dejo todo. Así Amén. es. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hey, ¿está bien el micrófono este? ¿Necesitas subirle? ¿Está bien? Ok. Sí, mire, la obediencia tardía es desobediencia. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer cuando tú quieres, no cuando Dios te diga. Y Dios dice la palabra, si hoy, no mañana, no pasado, pero si hoy escuchares su voz, no endurezcáis tu corazón, no seas rebelde. Sí, a veces endurecemos el corazón. A veces tu papá te manda algo y no quieres. Y luego a lo mejor en 2 días sí lo haces, pero es desobediencia, es rebeldía. Pero hoy estamos tomando de obediencia. Tenemos que ser una generación que se levanta y obedece a Dios. Sí, porque a veces queremos obedecer a los hombres, pero obedecer a los hombres te va a traer maldición. Y cuando digo a hombres, es que la Biblia habla, maldito el varón, dice el varón que confía en el hombre. ¿Por qué no dijo otra vez varón? Porque un varón de Dios es un hombre obediente, pero un hombre nomás, un hombre natural anda en desobediencia. Así es. Entonces así por es. eso más antes decían, hey, varón de Dios, no decían hombre de Dios, porque el hombre natural no entiende, no hace caso. Pero un varón de Dios se maneja siendo obediente, y la obediencia no es porque es de uno, sino es un obediente al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo, como hijos de Dios, todo empezó con una obediencia. Nos predicaron el Evangelio y fuimos obedientes al Evangelio. El Evangelio no es algo, sino es alguien, es Jesús, es la palabra de Dios. Amén. Entonces fuimos obedientes al llamado, a la palabra de Dios, y ahí es cuando fuimos nacidos de nuevo, y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Y el Amén. Espíritu Santo todos los días nos habla, Así es. pero no Así es. todos los días obedecemos. Es cierto. Los días que obedecemos
La desobediencia es pecado y el pecado es muerte. Y la desobediencia también te trae maldición. ¿Por qué me fue mal hoy en el día? Por no obedecer. Desobediencia. Entonces, mire, la Biblia habla de muchas personas que fueron obedientes a Dios, pero también hablan de muchas personas que fueron desobedientes a Dios. Así es. Y hay un caso, siempre cuando eres obediente, se destapa bendición, se destapa protección, se destapa provisión, se destapa visión. Amén. Amén. La Biblia habla de Naamán. Naamán. Estaba leproso. Ujú. Leproso, y mire, estaba leproso. Y fueron y le dijeron: ve y habla con el varón de Dios, el profeta de Dios, y todo lo que te dijere él, hazlo. Porque este hombre habla de parte de Dios. Era Dios hablando a través de un hombre. Y cuando fue Naamán, este hombre de Dios, este profeta de Dios, le dijo a su siervo, él no salió, pero dijo: dile que vaya al río Jordán. Y en pocas palabras, hermano, lo mandaron a bañar. Lo mandaron a bañar y no se quería bañar. Exacto. Le dijeron: ir a Naamán. Dice el profeta de Dios, esa palabra venía de Dios, y le dijo: dice el profeta que te vayas y te bañes 7 veces, que te sumerjas 7 veces en el agua. Y él empezó desobediente. Dijo: no, yo no me voy a ir a meter en el Jordán 7 veces. Mientras él fue desobediente, siguió con lepra, siguió en maldición, siguió en enfermedad. Y se fue caminando, hasta que uno de sus siervos le dijo: oiga, señor, si él lo hubiera mandado a hacer algo más grande, más poderoso, ve y mata a 100 soldados, o yo no sé, dijo, ¿no lo hubiera hecho? Y él se quedó pensando, dijo: estoy siendo desobediente a la palabra de Dios. Exactamente. Y mire, él siguió leproso. Muchas veces seguimos leprosos, seguimos ciegos, seguimos en maldición, sin protección, por desobediencia. Pero en el momento que él dijo: voy a ser obediente a la palabra, en ese momento él fue y se metió 7 veces. Amén. Pero ¿quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Yo digo, ¿quién hizo el milagro? Los milagros los hace Dios, Dios. pero el que tiene que ser obediente es uno. Lo mismo. Sí, Dios no va a hacer todo por ti. Dios habla, tú obedeces, el milagro lo hace Dios, pero la obediencia eres tú. Dios no se va a ir a meter 7 veces por ti al río. Dios da la palabra, tú eres obediente a la palabra, te comprometes con la palabra. ¿Quién hizo el milagro allí, en la vida de Naamán? Dios hizo el milagro, pero Naamán tuvo que meterse 7 veces. Sí, Dios no lo va a hacer todo. Dios hace lo imposible y tú haces lo posible. Amén. Y lo posible es obedecer. Pero a veces se nos hace imposible obedecer. Como, mira, Dios utilizó a Giovanni. Te dijo: vamos, Dios te va a estar esperando en esta reunión, pero tú tienes que tomar la decisión. Mira, mientras tú no viniste, ¿qué había? Adicción de drogas, había infelicidad, pero tú decidías. Y cuando viniste, Dios te hizo libre. ¿Quién hizo el milagro en tu vida? Dios. Pero ¿quién vino aquí a congregarse? Yo. Tú. Y así es, hermano, muchas veces nuestra desobediencia, es por eso que no hay gozo, no hay paz, no hay provisión, no hay libertad, porque la desobediencia. Pero estamos hablando de la obediencia es la que hace diferencia entre gente que oye y gente que hace. La obediencia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. 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 Hermano Giovanni, ¿algo más que nos quieras aportar acerca de la obediencia? Aleluya. Gloria a Dios. Mi experiencia de la obediencia, pastor, es Ajá. cuando yo me acuerdo, cuando yo me convertí. Yo iba nomás porque, no sé, ser cristiano o evangelista, no sé ni cómo era, nomás llegaba, pero yo no sabía ni la desobediencia, la obediencia, no sabía.
Ajá. Pero pues mi vida sigue lo mismo, igual como que siendo cristiano, siendo del mundo, es lo mismo. Pero yo pienso que, pastor, hasta cuando Dios te llama la atención, cuando uno aprende, porque si sigas, bueno, a veces el enemigo también te bendice con muchas cosas y así no te acuerdas de Dios, todo está bien. Ujú. Pero cuando Dios te empieza a mostrar algo que no era bien, a mí, hasta que llegué la enfermedad de cáncer, y hasta ahí, pero gracias, bendito sea Dios, que yo ya conozco de Dios, pero cuando yo me enfermé ahí, estaba yo también medio niño ese tiempo, pero ahí en la enfermedad, el dolor y todo, ahí cuando prendí, cuando me desperté, dije yo, Señor, si ya sé toda tu palabra, ¿por qué tengo que tener miedo o por qué tengo que preocuparme? Y ahí cuando desperté, ahí cuando entendí la obediencia a Dios, y ahí cuando de verdaderamente miré el poder de Dios en mi vida, ahí cuando cambié, ahí todo dolor, pero ya no sentía el dolor, lo que caminaba, ya no caminaba yo por mi propia fuerza, por la voluntad de Dios. Amén. Eso es cuando miré. Y cuando sentí algo entre mí, que cuando yo miraba la persona que estaba enfermo, yo me metí, yo como que ya estaba en la situación de esa persona, y ahí yo oraba por él, desde yo tengo cáncer también, no te preocupes, Dios sana a los enfermos. Ahí empezaba yo a platicar con ellos. Y una persona que yo veo que quizás no estoy yo bien, pero mientras que yo decía la palabra, es como yo le decía con el hermano Rollman, yo no sabía cuál era su situación, pero sentía yo que es una bendición y que no me quería yo compartirlo con él. Así es. Pero no es porque yo quería estar aquí en ese ministerio, yo nomás decía, no importa de dónde te vas a congregar, pero lo que a mí me duele es que no sacas a los niños el camino al Señor, pónelo ahí. Si tú no quieres entregarte tu vida a Cristo, pero deja que los niños ahí. Pero es una palabra que yo solté, y yo me acuerdo que le dije al hermano, oye, tenemos oración ahora, mañana a las 5 de la mañana. Y el hermano me dijo, pasa por mí. Pero yo dije, voy a pasar ahí y lo voy a esperar, aunque se no salga, pero ya estaba en la puerta cuando yo pasé por ahí. Y ahí Amén. cuando yo entiendo la obediencia, y la obediencia a Dios es como las cosas cuando se movió en mi vida, pastor, porque yo todo lo que yo le pedí a Dios, porque hoy en ese momento yo le pido a Dios toda la voluntad de Él. Yo ahorita no pido que trabajo, yo ya no sé nada, pero si el Señor me bendice con trabajo, pues gloria a Dios. Pero mi deseo ahorita es tiempo a dedicarle a Dios. Y yo sé que mi experiencia en la obediencia me ayudó mucho en eso, por eso estoy ahorita, yo creo en Dios, que escucha tus oraciones, escucho lo que pides a Dios y lo que haces, la voluntad de Él. Amén. Amén. Así es. Rollman. Mire, pastor, yo le voy a leer Proverbios 6:20. Ujú. Dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ujú. Este versículo, padre, pastor, lo tomo muy a pecho, porque cuando uno deja de obedecer a los que le da uno, Dios, al que le da la vida a uno, Ajá. como dice usted, vienen maldiciones. Ujú. Y tuve que reconocer y empezar a obedecer a mis papás. ¿Por qué? Porque me empezaban cosas que, ¿por qué me está pasando esto? Pero es porque no estaba obedeciendo el mandamiento de mi papá y mi mamá. Sí. Entonces, ahora vengo en cuenta de que la obediencia de Dios, ¿qué tengo que hacer con mis hijos yo? Ujú. Para que ellos vengan a Cristo Jesús y obedezcan sus palabras. Los tengo que guiar a Él, y yo tengo que ser el ejemplo de ellos. Ujú. ¿Para qué? Para que ellos sigan buscando de Dios Sí. y en obediencia de Dios, pastor. Así es.
Sí, Perla. Obediencia también significa el humillarnos, así como dice en Filipenses 2:8, que dice que Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Amén. Se humilló a sí mismo, Aleluya. haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Así igual nosotros tenemos que morir al yo quiero, al yo soy, al yo puedo, al yo sé más que tú. Tú quién eres, tú no eres nadie, yo soy mejor. Debemos de seguir el gran ejemplo que nuestro Señor nos dejó, el de ser obedientes y seguir sus pasos, seguir luchando hasta el final. Así es. Yo pongo mi persona, madre soltera, Dios me tiene bendecida, tengo buen trabajo, tengo 4 hijos, me esfuerzo en buscar a Dios, de que le fallo, de que a veces no oro hoy, mañana o pasado, no lo sé, pero trato de orar y buscar de Dios todos los días, en mi trabajo siempre me llevo mi Biblia conmigo. Y creo que 1 o 2 veces le he dicho a mi pastor, a veces me dice que estás comiendo, le digo estoy comiendo y le mando foto, y mi pastor me dice mi platillo favorito. Y en mi trabajo hay una señora, Katie, te amo. Ella me apoya mucho, y a veces pues sí nos olvidamos. Ajá. Y se me olvida leer la Biblia y me dice, extraño mirándote en el baño leyéndote la Biblia. Y gente te conoce, y hay veces que Dios usa a gente para dar la vuelta y regresar allá atrás donde nos quedamos y seguir buscando de la palabra de Dios, seguir sumergiéndonos, y lo hago por mí, porque amo a Dios, pero porque amo también a mis hijos, porque yo soy la primera generación de mi casa. Mi casa desde, no sé, generaciones y generaciones, no voy a decir de qué doctrina o creencias son, pero son de hueso colorado, como la gente dice. Pero yo soy la primera generación que me levanté cuando Dios me encontró en el 2013, 2014, no recuerdo la fecha exacta, que estaba yo en medio de la tormenta, pero Dios me alcanzó a través de mis hijos, a través de un ángel, y por ellos es que yo me esfuerzo para que ellos miren el sacrificio que yo hago de buscar a Dios en mi cuarto, en el baño, en mi trabajo, en la iglesia, donde sea. Pero también cuando uno se sumerge más en las palabras, el enemigo no le gusta y viene y te distrae, o viene a decirte, ¿para qué lo buscas? No te acuerdas cómo estabas antes, estabas mejor. Pero así tenemos que ser humildes y reconocer cuando fallamos, y así como Jesús, ser valientes hasta la muerte, luchando por el reino de Dios, luchando por llevar la luz a aquellas personas, a los hogares, que tantos hogares destruidos, tantos matrimonios, tantos jovencitos que están perdidos en la cárcel, en la drogadicción, en la pornografía. Así como padres, a ti padre que estás al otro lado, te animo a que busques de Dios para que tus hijos sigan tus pasos y sigan a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, mire, ahorita estaba tocando Perla acerca de la humildad. Vimos la otra vez que cómo empieza la rebeldía, cómo empieza la desobediencia. ¿Y qué es lo que vimos? Orgullo. Orgullo. Entonces, ¿cómo empieza la obediencia para poder alguien ser obediente? Que diga, yo trato de ser obediente, pero no puedo. Tú solo no vas a poder. Lo que sí vas a poder es ser humillarte. Dice que Jesús, Él se humilló. No lo humillaron, sino Él se humilló. Así es. Entonces, mire, a veces les predicas el evangelio a alguien y por el orgullo, no tengo tiempo, no me estás quitando el tiempo, ahí nos vemos, estás loco. Entonces, ¿qué miras en esa persona? Orgullo. Vale. Pero decir, ¿sabes qué? Háblame más de Jesús, quiero conocer. Entonces de ahí empieza la humildad. ¿Humildad a qué? A la palabra de Dios. Porque se te está predicando la palabra de Dios, y la palabra no es algo, no es un libro. La palabra de Dios es Jesús. Amén. Entonces todos aquellos que tienen la humildad de
de escuchar la palabra de Dios, porque no están escuchando algo, están escuchando a alguien. Amén. Te quiero hablar de alguien, de la palabra de Dios. Alguien, sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, y la palabra de Dios no es algo, no son letras, no es un libro, sino es Jesús. Y Amén. para eso, para la obediencia, primero se empieza con humildad. Amén. Porque Jesús fue humilde y dejó todo lo que tenía y vino a hacerse humilde como un hombre, Como un hombre. Amén. Amén. a ser obediente al Padre. Entonces, allí empieza la obediencia, con humildad. Amén. Si eres humilde, recibes a Jesús. Dice que Jesús a lo suyo vino. ¿Y que era lo suyo? A dar nuestra vida, a dar su vida por la de nosotros. Dice Amén. que, dice Juan que a lo suyo vino. Y luego dice, los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Por orgullo. Por orgullo. Pero a todos aquellos que se humillaron, a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y mire, Amén. estuvimos hablando de que el rey Saúl, cuando fue desobediente, ¿qué es lo que le vino de parte de Dios? Dice la Biblia que de parte de Dios le mandó un espíritu malo. Pero cuando tú eres obediente al mensaje de Jesús, cuando tú eres obediente a la palabra, y la palabra vimos que la palabra es Jesús, el evangelio es Jesús, y cuando tú eres obediente a la palabra de Jesús, dice la palabra que a los que son obedientes, a Saúl le mandaron un espíritu malo por desobediente, de parte de Dios, no de parte de Satanás, de parte de Dios. Entonces mira lo que yo te voy a decir ahorita, de parte de Dios, si tú eres obediente a ese mensaje de arrepentirte y creer en Jesús, de arrepentirte de tus pecados y decir: Señor, he pecado contra ti, y te arrepientes, confiesas tu pecado y admites de que eres culpable, pero también admites que en la cruz del Calvario Jesús pagó por tus pecados, y eres obediente al reconocerlo y obediente a confiar en Jesús, allí Jesús dice que por ser obediente Él te va a dar al Espíritu Santo. Amén. Amén. Recompensa, la mayor recompensa por ser humilde y por ser obediente. Dios, en vez de mandarte un espíritu malo por desobediente, te recompensa con el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer ese versículo en Hechos. Hechos capítulo, pero mire, voy a llegar allá al 32, pero vamos a leer del 28. Oye, esas lámparas todo me dejan ciego, ¿eh? Hechos. Sí, porque mira, estás viendo las lámparas y no quieres ver. Te reflejan los ojos. Dice entonces, dice 26, 27, 28. Miren, aquí los apóstoles fueron obedientes a Dios Ujú. y no obedientes a los hombres, Amén. Amén. porque obedientes a los hombres te traen maldición, Sí. pero obedientes a varones de Dios te trae bendición, porque Dios utiliza a varones de Dios para traer una palabra. Dice diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en el nombre de Jesús, que no prediques la palabra de Jesús. ¿Qué más vamos a predicar nosotros, hermano? La palabra La de palabra, La palabra de de Jesús, a Jesús. Amén. Sí. Amén. Y ahorita ya no andamos predicando otra cosa más que a Jesús. Amén. Y ellos dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, es necesario Es necesario necesario obedecer a Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, Amén. para dar a Israel, que dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Arrepentimiento de tu desobediencia. Ujú. No me digas que no eres desobediente. Sí. O no me digas ustedes que no éramos desobedientes Sí. Y antes de todavía. conocer al Señor. Ajá. ¿Sí? Entonces les dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? A los que le obedecen. Que obedecen. Sí, a los que le obedecen les da el Espíritu Santo, lo Exacto. recompensa por obediente al mensaje de la palabra de Dios.
ser obedientes al Espíritu Santo. Aleluya. Pero si eres desobediente, te dan un espíritu malo. ¿Eh? Espíritu Así es que, ¿qué espíritu quieres, hermano? El de desobediencia es un espíritu malo. El de obediencia al mensaje de Jesús, el Espíritu Santo. Ajá. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes ahorita? El En Espíritu tu vida, Santo. el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús. Es Dios. Es el Espíritu de Jesús. Es Dios. Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así es que mi hermano Giovanni, tenemos ¿qué más puedes aportar acerca de la obediencia, hermano Aleluya. Giovanni? La obediencia, pastor, es, estábamos diciendo las hermanas que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Amén. Porque hace mucho tiempo, pastor, si estuviera yo enfocado de la gente lo que hablaron de mí, a mí me dijeron que no servía para nada, que acá, para acá, ¿verdad? Pero Que estabas loco, ¿verdad, Giovanni? bendito sea Dios que yo no dejé por llevar por la gente. Yo dije, pues, no me dejé llevar por lo que me dicen. Ajá. Y yo sé que hay un Dios de poder y yo lo que me enfoco es las cosas de Dios. Y nunca dejé por llevar por la gente. Pero si yo te hubiera dejado por la gente, quién sabe dónde estoy ahorita. Y pues bendito sea Dios que el que uno que me recuerdo que mi esposa, que yo lo veo cuando ella se fue a la iglesia. Ajá. Y oraba. Y yo decía, pues un día voy a ir. Y mientras que ella oraba, dije, otra vez está hablando con Dios. Pero sabía que ella estaba hablando con Dios. Ujú. Y hubo un tiempo que yo fui, y gloria a Dios. Y cuando yo entregué a Dios, gloria a Dios, estoy aquí. Y así como ella hizo, gloria a Dios, yo le pedí la voluntad de que Dios hace sobre mí. Yo empecé a hablar, yo empecé a orar, yo me bañaba y yo no sé cantar, pero cuando yo me empecé a creer en Dios, yo empecé a cantar, a predicar, pero quién sabe de qué estaba diciendo, ¿verdad? Pero yo estaba predicando en el baño así. Y una vez que mi mamá se enfermó, yo empecé a orar por mi mamá y que ella estaba en Guatemala. Y yo empecé a predicar a mi mamá, mira mami, porque los doctores, llegó un tiempo que le dijeron a ella que ya no hay remedio ni para curar su enfermedad que tiene. Entonces le dije, mira mami, los doctores dijeron esto, pues la única solución que te queda ahorita es entregarte a Cristo, solamente cambiarte tu vida, entrega tu vida a Cristo. Yo nomás hablé en esa palabra a mi mamá y mi mamá me dijo, oye, ¿dónde están mis hijos? Quiero que me lleven a la iglesia. Y Amén. llevo a la cama y lo llevaron a la iglesia así en una cama. Y cuando ella se entregó a Cristo, dijo, yo me voy a entregar a Cristo, ¿quién va conmigo? Se fueron como 5 personas en ese ratito. Cuando mi mamá se convirtió, mis hermanos con su familia también, ellos se entregaron a Cristo. Amén. Y a mí, cuando me acordé de eso, lo que mi esposa hizo conmigo, yo también hice con mi mamá allá y mi familia, y es solamente así. Y hasta ahorita ese gozo todavía no se me acaba. Amén. Yo tengo tiempo, yo enseñando ese camino, ya trayendo a la gente de aquí en esa iglesia, ya ellos ya saben el camino. Pues si ya ellos si ya no quieren venir, pero ya saben dónde está la dirección, la iglesia, solamente así tenemos que estar obediencia a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Rolman. Pastor, qué bonito es obedecerle a Dios. Es una bendición obedecerle a Dios, porque cuando uno empieza a obedecer a Dios, todo lo que uno ha hecho mal, cuando uno confiesa a Dios también, uno se despoja de todas esas cargas. Porque a veces venimos bien cargados de pecados, De desobediencia. Ujú. Y cuando venimos a confesar a Cristo Jesús que murió por nuestros pecados, venimos a obedecer la palabra de Dios, venimos a agarrar la palabra de Dios, venimos y nos enamoramos de la palabra. Porque ¿quién no se enamora de la palabra? Porque esta es una palabra viva, que nos da paz, nos da alegría, nos da felicidad. Antes, pastor, yo era un amargado. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios.
Cuando yo me recuerdo cuando me emborrachaba, pastor, todo amargado. Pero cuando conocí a Dios, cuando conocí la palabra de Dios, cuando conocí a Dios, cuando el Espíritu Santo se manifestó en mi vida, me dio paz, me dio amor, me dio felicidad. Y es una bendición cuando uno conoce y obedece la palabra de Dios. Pastor. Así es, hermana Perla. Pues así como dice el hermano Rollman, podemos mirar en Proverbios 3 del 1 en adelante que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, Amén. y tu corazón guarde mis mandamientos. No está diciendo uno, más de uno, mis mandamientos. Así es. Porque larga dura y días y años la vida y paz aumentará. ¿A qué se refiere? De que cuando obedecemos a Dios y guardamos su palabra, por ejemplo, tal vez te encuentras en la drogadicción y Dios te dice: no lo hagas. ¿Qué estás pasando? Ahí estás tú, poniendo más días a tu vida porque estás cuidando tal vez tu hígado. Aquella persona que fuma, que te dice: ya no fumes. ¿Qué estás haciendo? Estás obedeciendo, estás cuidando tus pulmones. Dios te da larga vida. Y cuando uno obedece a Dios, déjame te digo, ¿qué Dios te da? Dios te da libertad. ¿Libertad para qué? Para hablar y caminar en sus caminos. Amén. Te da progreso. ¿Progreso para qué? Para seguir luchando por ti y por tu familia. Te da protección. ¿Protección para qué? Para que todo lo que tú hagas, para que todo lo que tú digas, para que todo lo que tú toques, para que todo trabajo que tú hagas, Dios lo prospere y lo bendiga. Aleluya. Y te da vida eterna. Y no solamente a ti, sino a todos aquellos. Por eso, así como lo hemos leído a través de muchos versos, sacrificar el yo quiero, seguir a Dios, para que Dios añada libertad, prosperidad, progreso y vida eterna en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Así es que mire, vamos ya estamos casi al final, pero me gustaría leer uno de los un versículo en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: y aunque Jesús era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia no nacemos, sino se aprende. Amén. Tenemos el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo nos habla. Amén. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Obedecer. Y obedecer. Así es como aprendemos obediencia. No importa lo que estés pasando, no importa lo que tú quieras, sino es lo que el Espíritu Santo. ¿Y cómo aprende uno obediencia? Es oyendo la voz de Dios, poner atención y hacerlo. Amén. Amén. Hacerlo. Y mire, ¿cómo perfeccionas algo? ¿Cómo te vas haciendo mejor? Vas perfeccionando algo a través de hacerlo, volverlo a hacerlo. La obediencia, hermano, tenemos que perfeccionar la obediencia. Amén. Amén. Y solamente, ¿cómo? Siendo oidores y hacedores de la palabra. Es como vamos a perfeccionar la obediencia. Amén. Mire, dice, lo voy a leer otra vez. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Wow. vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Amén. Amén. Wow. Para los que le obedecen. Así es que yo lo digo: ¿quieres obedecer a Jesús? ¿O quieres obedecer al mundo, a Satanás? ¿Para qué? Para sí. Porque nada más hay dos: Dios o Satanás. Amén. Dice: no, yo ni a Dios ni a Satanás, a mí mismo. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Falta de obediencia te trae un espíritu malo, te trae maldición. Así es. Así es que, hermanos, vamos a despedir este podcast. Y quiero empezar con mi hermano Giovanni. Algunas palabras de despedida, algunas palabras de aliento, de ánimo a los que nos están escuchando, Giovanni. Pues lo quiero decir a las personas que sigan haciendo la voluntad de Dios, que queden en la obediencia del Señor, porque su palabra dice que cumple con sus mandamientos del Señor, tu Dios, sigue sus sendas y obedece su directo mandamiento, leyes y preceptos, los cuales está escrito en la ley de Moisés. Así prospera
a todos los que haga y por donde quiera que vayas, que el Señor le está con ellos y que siga haciendo la voluntad del Señor, la obediencia, y que Aleluya. no se olvide su camino, porque el Señor está a su camino firme, el que sale del camino somos nosotros. Amén. Aleluya. Así es. Hermano Roman. Pues, yo nomás invito a los jóvenes, señoritas, adultos, a que sigan adelante. Pruebas van a venir, luchas van a venir, pero si tú obedeces al Espíritu Santo, Él te va a guiar, Él te va a llevar a ese lugar de amor, de paz, a ese lugar donde tú quieres estar con Él en intimidad, quieres tener una comunión con Él, con el Espíritu Santo, porque el mayor es aquí, es el Espíritu Santo, el que te está guiando, el que te está manifestando dentro de tu corazón, dentro de ti, está diciendo: ven a mí, yo quiero estar contigo, yo quiero seguir contigo. Así que, joven, señorita, si estás pasando por un proceso, ve a Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados, el que dio la vida por nuestros pecados, y el que está a la diestra del Padre, porque tenemos un abogado, y el abogado es Cristo Jesús. Aleluya. Sigue adelante, vamos, levántate, como dice la iglesia Get Up, levántate de ese lecho, levántate de ese lugar donde estás. Yo sé que has caído, pero estamos aquí para levantarte, para decirte: ánimo, obedece la palabra de Dios, obedece a Él y sigue adelante. Amén. Dios te bendiga. Amén. Hermana Perla. Bueno, pues yo primeramente le quiero dar las gracias a mi Dios por tenernos aquí, y a ti que estás del otro lado, que no va a ser fácil, pero a través de Jesús todo es posible, a través de la obediencia, a través del buscarle el día a día. No sientas que Dios no está obrando en tu vida. Hay veces que tal vez en lo natural no podemos ver cambios, pero en lo espiritual Dios hace grandes maravillas, y tarde o temprano Dios se mostrará y te dirá que te ama y que te está esperando, y hay que seguir luchando a través de la obediencia y de sumergirnos en la palabra de Dios. Amén. Así es que nos vemos para el siguiente podcast. Y mis últimas palabras, mire, en Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no desobedezcas. Y si alguno hubiera desobedecido, dijo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: y Él es el que paga por nuestros desobediencia, y no solamente por nuestra desobediencia, no solamente por nuestros pecados, también por los de todo el mundo. Amén. Así es que hoy, si hoy escuchas la voz de Dios, no seas desobediente, no endurezcas tu corazón, y ahí en donde estás, dile: Señor, hoy entiendo, hoy que soy un pecador, Señor, que te necesito, pero hoy también, Señor, quiero reconocer que soy un pecador, pero también quiero reconocer que soy culpable, pero también reconozco, Señor, que en la cruz del Calvario tú fuiste obediente para pagar por mi desobediencia. Tú fuiste obediente para pagar por mi desobediencia en la cruz del Calvario. Y yo hoy, Señor, te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Y de hoy en adelante quiero obedecerte. Quiero andar dentro de tu voluntad. Quiero, y tú lo has prometido, que tú das al Espíritu Santo a todos aquellos que obedecen el Evangelio. Así es que en el día de hoy, con tus propias palabras, dile: me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. Y te sigo porque quiero ser obediente. El seguir es ser obediente. ¿Obediente qué? A ti, Jesús.
como un discípulo tuyo, como un Aleluya. aprendiz, un alumno, Amén. para que tú me enseñes tu voluntad. Sí. Así es que, hermano, el día de hoy nos despedimos y hasta la próxima semana. Y estás en el ministerio Get Up, Levántate Podcast. Levántate Podcast. Get Up, Levántate Podcast. Así es que nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos hasta el próximo podcast. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.